Entre los siglos XV y XVII se desarrolló un importante movimiento cultural y artístico europeo llamado el Renacimiento, cuyo nombre está basado en el renacer de los valores de la antigüedad clásica. Teniendo su origen en Italia y contando con dos centros de difusión, Italia y el norte de Europa. Este movimiento posee características que permiten reconocerlo y comprenderlo. Entre ellas están: imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas, siendo el arte clásico la referencia fundamental del movimiento tanto en contenido como estilo. Simetría, equilibrio y proporción, tres aspectos fundamentales del canon clásico. Percepción del arte como forma del conocimiento. El arte también penetró el espíritu científico, ya que los artistas estudiaban asiduamente geometría, anatomía y otras ciencias. Estudio de la naturaleza, trayendo el perfeccionamiento del naturalismo. La separación del arte y la artesanía, dando la especialización artística. Cambio de la función social del arte, convirtiéndose en un objeto de distinción social, siendo patrocinadas por las altas clases sociales. El rechazo al dogmatismo cristiano, lo cual llevó al nacimiento del humanismo que reemplazó la fe por la razón. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en la villa toscana de Vinci y murió el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia. Era hijo ilegítimo de Piero Frosino di Antonio, un noble y embajador de la República de Florencia, y de una joven campesina llamada Caterina di Meolib. Vivió en la casa paterna en Vinci. Sin embargo, nunca fue reconocido como hijo legítimo por su padre. Sabio renacentista, es considerado uno de los más grandes genios de la humanidad. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Famoso por su habilidad de captar en cualquier material la naturaleza, los fenómenos científicos y las emociones humanas. Buenas noches a todos. En el episodio de hoy, tendremos algo fuera de lo acostumbrado. Tendremos una entrevista con la primera persona en la que pensamos cuando dicen el Renacimiento. Buenas noches, señor Leonardo, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, muy bien. Empecemos con algo sencillo. ¿Dónde comenzó sus estudios? Mis primeros maestros fueron mi abuelo y mi padre, que deseaban que fuera notario como ellos, pero se resignaron y en 1466 me permitieron estudiar en el taller de Andrea del Verrocchio, donde aprendí diversas actividades como dibujo, pintura, escultura, metalistería, entre otras. Incluso estuve cuando crearon la enorme bola de cobre dorado que corona la Catedral de Santa María del Fiore e hice bocetos de las máquinas que usaron para izarla. Entonces, ¿se podría decir que todo lo aprendiste del famoso Verrocchio? No. Cuando tenía 22 años en 1474 me tomé 4 años sabáticos para estudiar física y mecánica con el astrónomo Paolo del Pouso Toscanelli. También me empezó a interesar la anatomía. Tal vez ya lo sabes, pero estaba interesado en todo y se podría decir que fui bastante inconstante con lo que hacía. Empezaste y realizaste muchas cosas. ¿Por qué terminó poco de lo que empezó? Es que cuando yo ya entendía cómo funcionaba un objeto u organismo o cómo lograba cierto efecto, me desenamoraba del asunto, a menos que, por supuesto, tuviera que acabar por fuerza. Dinos, Leonardo, ¿usted mismo se considera más un pintor o un ingeniero? Me gusta mucho la pintura, pero también hay que ver las oportunidades que se presentan y es más fácil para conseguir trabajo promocionarme como ingeniero. Así es como conseguí trabajar para el duque de Milán, Ludovico Sforza. Eras una caja de sorpresas. ¿Habían más personajes como tú? ¿Era poco común ser pintor y científico en su época? De ningún modo, algunos otros también eran diestros arquitectos o científicos de algún tipo. Para ser artista hay que saber un poco de todo, aunque creo que me pasé un poco cuando de aprender más se trataba. Con todo ese conocimiento, ¿se considera el primer científico moderno ya que fue antes de Galileo? No, porque yo lo que tenía eran intuiciones, escribía una idea o hacía un dibujo, pero luego nunca profundicé en lo que había descubierto. En cambio, Galileo examinaba los hechos de forma sistémica creando tratados. La ciencia no es tanto tener una intuición, sino el elaborar de forma sistemática las consecuencias de dicha intuición. Eres muy modesto. Dejando de lado la ciencia un rato y regresando a las preguntas sobre arte, ¿qué debe hacer un buen pintor para que su obra transmita algo? Un pintor debería introducir en su obra todos los conocimientos científicos que posee. Por eso es importante que el pintor estudie más de lo que se pide.
¿Por qué muchas de sus obras artísticas quedaron inconclusas y son escasas? Pues mira, muchas veces porque me tocaba comenzar otro proyecto o por la lentitud del proceso. Además soy muy crítico y perfeccionista con mi trabajo, lo que también me complica para finalizarlos. Siguiendo la charla sobre tus obras artísticas, ¿entre ellas nos podría mencionar algunas? Muchos me conocen por haber pintado 2 cuadros, la Gioconda, que algunos la llaman la Mona Lisa, y la Última Cena. Pero también hay otros cuadros como la Virgen de las Rocas, la Virgen y el Niño, Virgen de las Rocas y Santa Ana, la Dama del Armiño, entre otras, y en la parte científica los dibujos con detalle y claridad de gran parte de los órganos del cuerpo humano y los dibujos de algunas de mis máquinas. ¿Coincides con algunos de tus fanáticos que consideran que La Última Cena es su obra más importante? No lo considero, es más, lo que te puedo decir es que en ella decidí experimentar con materiales que no funcionaron. Los monjes rompieron una parte de la pared para poner una puerta, rompiendo también parte de la pintura, y cometí el error de pintarla directamente sobre la pared norte del refractario del convento de Santa María de la Gracia, donde había filtraciones y una gran humedad. A esto súmale, que me contaron que los soldados de Napoleón la usaron para tirar al blanco durante la ocupación de 1796, ensañándose con la cabeza de Cristo. Y que durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba cayó sobre el edificio, destruyéndose, pero dejando intacta, milagrosamente, la pared de la Última Cena. Lo que queda de ella, después de las restauraciones y repintes, no es ni por sombra el original que yo realicé. Mía se podría decir que son unas cuantas pinceladas y los contornos. Del original no queda casi nada. Ahora, volviendo a la ciencia, ¿cuál fue su objetivo en su curiosidad científica? Yo me propuse entender de forma profunda la realidad sensible y las leyes que gobiernan nuestro universo. Para ello fue muy importante la pintura en mi vida porque me permite representar el mundo. Considero que la pintura es la ciencia que incluye a todas las demás. En esa curiosidad científica lo ha llevado a dejar a la humanidad un gran legado en muchas áreas, ya que usted fue también inventor, ingeniero, botánico, anatomista. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, como tú dices, mi curiosidad científica me llevó a hacer máquinas voladoras, submarinos, carros de combate. Muchos solo quedaron en mis cuadernos porque los demás no los entendían en mi época, pero han servido para futuras investigaciones. En el área de anatomía de Gea, el hombre de Vitruvio, un dibujo que junto con mis anotaciones dejan mi estudio de las proporciones del cuerpo humano. Pasándonos a un ámbito más personal, ¿nos podrías dar algunos datos de tu vida? Pues que puedo contarte que soy vegetariano, tengo la capacidad de ser ambidiestro, lo que me permite escribir con la mano izquierda y pintar con la derecha. Soy en su mayoría autodidacta, no tuve la oportunidad de recibir una educación formal, pero eso no me detuvo para dar respuesta a mi espíritu libre y curioso, permitiendo estudiar diferentes áreas para dar respuesta a todas mis inquietudes. Muchas gracias, señor Leonardo da Vinci, por permitirnos conocer más acerca de usted. El gusto fue mío. Solo quiero decirles que sigan preparándose y estudien, investiguen cada inquietud que aparezca en su mente e integren todos sus conocimientos para realizar sus obras.